principalmente pueden alterar la configuración de ciertas proteínas o ADN que terminan desencadenando en lo que es la diabetes. Bien, ahora una vista así general de lo que es la fisiopatología de la diabetes. Primero, sabemos que la diabetes está en relación a lo que es esta hormona, la insulina, la cual es secretada por el páncreas, específicamente los islotes de Langerhans, que van a tener tres tipos celulares, principalmente las células beta, las células alfa y las células delta, perdón. Y bueno, entre las cuales destacan las células beta, que son las que secretan pues, la insulina. Y a grandes rasgos, acá en esta imagen se resume bonito lo que es las funciones de la insulina. A nivel del hígado va a generar una disminución en cuanto a la gluconeogenia. ¿Qué es la gluconeogenia? Es el proceso por el cual se forma nueva glucosa o glucógeno en base a lo que son los ácidos grasos. Tenemos un ácido graso que se va a convertir en glucosa. Bueno, se reduce eso e indirectamente va a disminuir los niveles de glucosa, que es a nivel plasmático o intracelular. Y si tenemos que va a haber una reducción en cuanto a la transformación de ácidos grasos a glucosa, pues por lógica, ¿qué va a pasar con los ácidos grasos? Pues van a incrementar. Y esa es otra función de la insulina, que a nivel del tejido adiposo va a estimular lo que es la lipogénesis, la formación de tejido adiposo a través de la conformación de ácidos grasos, principalmente de triglicéridos. Y pues de la mano va con la disminución de la lipólisis, ya que pues, está almacenando el tejido graso. Y a nivel del músculo, estimula lo que es la captación de la glucosa a través de ciertos cotransportadores como la GLUT2, la GLUT4, y también lo que es la síntesis de proteínas, estimulando principalmente la captación de proteínas, ya sea, por ejemplo, como este, eh, de ciertos aminoácidos, principalmente captados a nivel duodenal, bueno, esos van a ser estimulados por la insulina. Y cuando hay un defecto, ya hablando de lo que es la diabetes, va a haber un fenómeno, una alteración llamada resistencia a la insulina. ¿Qué implica la resistencia a la insulina o qué factores están involucrados en este proceso? Principalmente lo que habíamos mencionado, la obesidad. ¿Qué implica la obesidad? Va a haber un aumento excesivo de tejido adiposo. Y este tejido adiposo va a generar ciertas alteraciones que se van a traducir finalmente en lo que se llama la resistencia a la insulina, la casita. ¿Y a través de qué mecanismos? Principalmente, por ejemplo, uno menciona lo que son las adiposinas, que son sustancias que se van a secretar a nivel del tejido adiposo en forma de hormonas, ya que pues la grasa, por así decirlo, la grasita que tenemos no es únicamente tejido de almacenamiento, sino también cumple una función hormonal a través de, por ejemplo, hormonas como las, eh, se me fue el nombre. Eh, perdón. Ya. Por ejemplo, ay, se me olvidó, la adiponectina y la leptina principalmente, de los cuales van a destacar uno, la adiponectina, ya que la adiponectina estimula o sensibiliza, por así decirlo, las células para que sean estas más reactivas a la insulina. Y la leptina, se conoce que es, concretamente, va a reducir el hambre después de que nosotros hayamos ingerido los alimentos. Por otra parte, eh, al haber una insuficiencia en cuanto al papel que desarrolla la insulina, habíamos visto acá que esta genera lipogénesis y al no haber una adecuada respuesta, pues va a haber lo contrario, que es una lipólisis, va a incrementar la lipólisis. ¿Y qué implica ello? Un aumento de ácidos grasos y triglicéridos a nivel plasmático, lo cual son sustancias tóxicas, principalmente involucradas en las alteraciones en cuanto al receptor de insulina. Van a desnaturalizar a los receptores de insulina y consecuentemente se va a dar una pérdida progresiva de la función. Y también por mecanismos de inflamación. Al haber obesidad siempre va a haber una reacción de inflamación sistémica que de igual forma desnaturaliza o desensibiliza a los receptores que ya mencioné. Ok, esto es, por así decirlo, la primera etapa. La resistencia a la insulina consiste en la primera etapa, fisiopatológicamente hablando, de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, la segunda etapa, por así
decirlo, se va a producir en respuesta a este aumento de insulina, ya que al haber, o sea, al no haber una función adecuada, lo que va a hacer nuestro organismo para compensar esa función disminuida va a ser que incrementar la producción de insulina. Por eso es que en estadios iniciales de diabetes o incluso en la mayoría de los casos en diabetes no diagnosticada, va a haber una elevación anormal de insulina, una hiperinsulinemia que progresivamente va a ir destruyendo, va a ir desgastando a las células que lo producen, en este caso las células beta del páncreas. Y estas al degradarse, pues finalmente van a perder su función secretora y esa elevación inicial de insulina que se había dado al inicio de la diabetes, pues va a decaer y eso vamos a verlo en pacientes, por ejemplo, los pacientes crónicos con diabetes que más allá del tratamiento farmacológico normal, van a requerir lo que es el tratamiento con insulina exógena. Bien, ahora un poco de manifestaciones clínicas. Este cuadrito lo resume de manera, resume chévere los mecanismos por los cuales se van a producir las principales manifestaciones clínicas. Uno, primero, empecemos por esta triada, una triada clásica que generalmente este, se presenta en ambas diabetes, pero esto va a estar determinado en cuanto a la edad y a la cronicidad de la patología. Bueno, ahora que estamos hablando de diabetes tipo 2, pues antes de evaluar o ante la sospecha de estas manifestaciones que vamos a tener, uno, de la poliuria, que se traduce en incremento de la frecuencia de micción, que en algunas literaturas lo mencionan que es de predominio nocturno, nicturia, que va a ser mayor a 200 mililitros por día, si no me equivoco, eh, acompañado de lo que es polidipsia, aumento de la sed excesivamente, incluso la polifagia. Eso los tenemos que analizar en base a la edad para poder determinar o acercarnos a lo que es la etiología. A menor edad de aparición de estos síntomas, podemos orientar la diabetes a clasificarla como una tipo 1 y en casos de edad avanzada de tipo 2. Y bueno, podemos ver acá en la imagen por qué se produce la poliuria y la polidipsia. En caso, por ejemplo, ya una diabetes establecida, lo que vamos a tener va a ser un contexto de hiperglucemia, o sea, la elevación de, anormal o excesiva de glucosa en la sangre. Esto lo que va a generar es un incremento de lo que es la osmolaridad. Y esta osmolaridad, en caso de la glucosa específicamente, al superar lo que son los 180 miligramos por decilitro, va a superar el umbral de reabsorción renal, lo que quiere decir que la glucosa ya no va a ser reabsorbida y controlada a través de los riñones, por lo que va a pasar directamente, siempre tenemos acá un glomérulo, va a pasar directamente por glomérulos y no se va a reabsorber. Y finalmente va a salir en la orina. Pero esta orina va a presentar alta osmolaridad. ¿Y qué es la osmolaridad? O sea, la osmolaridad tenemos una cierta cantidad de líquido con cierto contenido disuelto en él, y este líquido va a superar la capacidad de dilución de la sustancia en la que se está diluyendo. Y consecuentemente, al haber mayor glucosa en la orina, por el incremento de la osmolaridad que ya mencioné, lo que va a hacer es jalar agua, va a jalar agua. ¿Y qué pasa cuando jala agua? Pues aumenta el volumen de la orina, que al final se va a traducir en poliuria. Pero esta poliuria, ¿qué va a producir? Va a producir una disminución de volumen, porque estamos perdiendo líquido. ¿Y qué va a hacer el cuerpo para compensar esto? Pues va a estimular lo que es la sed. Va a decir, oye, estás perdiendo agua, que necesitas más agua. ¿Y cuál es la mejor forma de hidratar a un paciente o una persona? Pues es a través de la vía oral. Va a estimular la sed. Y esto se va a ver reflejado en lo que es la polidipsia. Y por otro lado, como había mencionado, en cuanto a disfunción de ciertas hormonas secretadas por el tejido adiposo, tenemos la disfunción de lo que es la leptina. La leptina es una hormona secretada por los adipocitos, que lo que va a hacer es regular la, la sensación de saciedad que lleguemos a tener después de haber ingerido una comida. Y al haber una disfunción de esta, es
por lo que se va a presentar este signo de polifagia. Acompañado a todo ello, tenemos algunas manifestaciones clínicas inespecíficas, principalmente, que van o que acompañan a esta triada clásica de diabetes. El primero es el cansancio, la segunda visión borrosa, que puede estar ya vinculada a complicaciones como en este caso esta retinopatía diabética, los mareos y la pérdida de peso. Esta pérdida de peso que se va a dar ya, pero en estadios más avanzados de la diabetes. No es una manifestación clínica inicial, es una manifestación clínica tardía. Y algunos hallazgos particulares que vamos a ver en la exploración física, entre los cuales destacan, por ejemplo, la cantosis nigricans, que es acá, la cantosis nigricans, que ¿por qué se produce? Es como respuesta al aumento de la resistencia a la insulina. Va a haber un aumento, como ya había mencionado en la fisiopatología, de un aumento excesivo, una hiperinsulinemia, que va a estimular a ciertos receptores, principalmente vinculados a la proteína, no, al factor de crecimiento similar a la insulina, que va a estimular la proliferación de queratinocitos y fibroblastos en zonas o en regiones principalmente como la parte dorsal del cuello o en las axilas. Y esto lo vamos a ver manifestado pues en este tejido que va a presentar aumento de pigmentación y de grosor. Bien, ahora, respecto a las complicaciones, lamentablemente el diagnóstico de la diabetes se da principalmente cuando ya está establecida y ha generado complicaciones a nivel sistémico. Tenemos bueno, una clasificación interesante, la que más se maneja, que es la complicación de manifestaciones agudas y crónicas. Las manifestaciones agudas son manifestaciones que se van a presentar principalmente en estadios iniciales, un poco iniciales, incluso subagudos. Después de que ya se haya establecido la resistencia a la insulina, y pues se estén presentando ya algunos de los efectos perjudiciales de la glucosa. Uno de ellos es el coma hiperosmolar, que ya había mencionado. La osmolaridad de la sangre está determinada principalmente en relación a la glucosa, a ciertos electrolitos y a, a la urea. Pero en este caso, al haber un incremento excesivo de glucosa, pues la osmolaridad va a incrementar. Y esta osmolaridad, bueno, distintos mecanismos, puede llegar a generar afección a nivel encefálico, lo que consecuentemente puede producir desde un estupor hasta, como lo indica, un coma por ciertos mecanismos que ahorita no nos interesa, que, bueno, están principalmente relacionados a deshidratación celular por este incremento de la osmolaridad. Otro factor, otra complicación aguda de la diabetes es la cetoacidosis. Nuestro cuerpo necesita sí o sí lo que es el ATP, y el ATP principalmente viene primero de lo que es de la glucosa. Y si la glucosa no aporta, pues el ATP se va a obtener de qué? De los ácidos grasos o de los lípidos, principalmente. Pero para que se forme este ATP, estos ácidos grasos tienen que convertirse primero en acetil-CoA. Y pues Ah, este acetil-CoA, como ya conocemos por bioquímica, se da a través de la beta-oxidación. No obstante, este proceso no solo va a desencadenar la producción de ATP, que sería lo correcto, sino que también va a generar cuerpos cetónicos, que son los que van a producir la cetoacidosis, que son, como su nombre indica, ácidos y pues va a alterar la regulación normal de nuestro cuerpo. Y algunas complicaciones crónicas que están principalmente relacionadas a afectación de los vasos sanguíneos que se puede dar a nivel microvascular o macrovascular. En microvascular, bueno, en relación a los casos clínicos que voy a explicar, las que destacan son la nefropatía, que, bueno, más adelante lo vamos a ver. Y algunas complicaciones adicionales como el pie diabético, las infecciones y los cambios estructurales. Ya, tengámoslo por ahí. Y bueno, esta imagen de referencia para memorizar las complicaciones de la diabetes. Bien, ahora pasemos a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico, la guía más actualizada de diabetes es la ADA,
Su última guía es de este año, del 2026, y estos son los criterios. Bueno, no han cambiado mucho. Y bueno, estos son los criterios. Principalmente, en un paciente sano nos dice que para diagnosticar diabetes necesita cumplir uno de estos cuatro criterios. El primero es el valor de la glucemia en ayunas sea mayor a 126 miligramos por decilitro. Ante una prueba de tolerancia oral, conocemos la prueba de tolerancia oral, es administrar 75 gramos de glucosa y evaluar la concentración de esta 2 horas después. Al obtener un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ya nos da la confirmación, no es positivo para diagnosticar o entra dentro de los criterios de diabetes. Otro es la medición de la hemoglobina glicosilada, que es, por así decirlo, la más fidedigna o la más eficaz para poder determinar esto. Y finalmente lo que es la glucemia aleatoria. En cualquier momento del día se le toma una prueba de glucosa al paciente y esta tiene que ser mayor a 200 miligramos por decilitro. No obstante, esta glucosa aleatoria, en caso de un paciente que presente clínica evidente, principalmente la tríada que habíamos mencionado de las 3 Ps, que son la poliuria, polidipsia y polifagia, ya es suficiente únicamente con esta prueba o con cualquiera de ellas, solo con una para determinar positivo como el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Y otro que tenemos que recordar es la prediabetes, prediabetes es fácil, es intuitivo de deducir qué es cuando los valores glucémicos están alterados o están incrementados más arriba del límite máximo, pero que todavía no llegan a ser suficientes para ser diagnósticos de diabetes. Bueno, en los criterios que se mencionan en la ADA está la glucemia en ayunas, que va de 110 a 125, la prueba de tolerancia oral, que va de 140 a 199 miligramos por decilitro, la hemoglobina glicosilada, que va de 5.7 a 6.4, y la glucemia aleatoria, que puede presentar una tendencia a ser menor a 10 miligramos por decilitro. Bien, ahora un poco del esquema terapéutico, que bueno, en sí este es largazo, un poco difícil el memorizar porque son un montón de fármacos, un montón de criterios. Primero, lo que sí o sí tenemos que recordar, y lo que me han preguntado bastante ha sido la glucemia basal, bueno, los objetivos de control terapéutico. Uno, tener la glucemia basal o glucemia en ayunos que esté dentro de este rango de 80 a 130 miligramos por decilitro. La glucemia postprandial, en este caso es después de haber ingerido el alimento en acompañamiento de los fármacos elegidos, tiene que estar menor a 180 miligramos por decilitro. Y la hemoglobina glicosilada. Esto sí recomiendo que se lo aprendan, estos 4 criterios, porque no sé si han rotado con el doctor Apaz a los chicos que ya están en clínicas, pero esto sí nos ha preguntado. Que son los parámetros de los objetivos de control diabético en relación a la hemoglobina glicosilada. Estos tienen que ser individualizados. Y acá están los principales, los 4 grupos que establece la ADA. Uno, jóvenes sin comorbilidades, o sea, personas sin complicaciones dentro de un rango de edad que todavía que no indica mal pronóstico, que el control de hemoglobina glicosilada tiene que ser de menor a 6.5. En un adulto sano tiene que ser menor a 7. En un anciano sano tiene que ser menor entre este rango de 7 a 7.5. Y en ancianos que van a presentar ya comorbilidades por el mismo hecho de la edad, el rango tiene que ser menor a 8 y 8.5. Y bueno, este esquemita, que es un esquemita chévere del tratamiento directo de la diabetes. Primero, que lo divide en escalones graduales sobre los fármacos que vamos a usar, teniendo en cuenta que antes de tener este primer escalón, el tratamiento que sí o sí siempre vamos a tener que dar, que siempre, siempre tienen que recordar, son los cambios en el estilo de vida, que el paciente tiene que mejorar la dieta y tiene que incrementar las horas de ejercicio. Ese es el tratamiento inicial para todo paciente diabético. Y ya, una vez que este no presenta mejoría, pues ya vamos a los fármacos. El primer fármaco se usa indistintamente de alguna alteración, principalmente cardiovascular y renal que pueda tener el paciente, es la metformina. Y su mecanismo de acción creo que ya lo conocemos, que
esta metformina lo que va a generar es una disminución de la producción de glucógeno a nivel hepático y reduciendo consecuentemente los niveles plasmáticos de este. En caso, por ejemplo, esta combinación, modificación de estilo de vida y la metformina, no se consiga eh, estar dentro de los objetivos que habíamos definido, pues se va a evaluar la inclusión de un segundo fármaco, pasando al segundo escalón, que pues acá tenemos una estructura de fármacos relacionados principalmente a ciertas patologías específicas. Para el caso en particular, estas patologías van a determinar los criterios de, elegibilidad de este segundo fármaco, entre los cuales quisiera destacar la ISGLT2. Bueno, ahora se habla bastante de esta, ya que al margen de su función antidiabética, presenta ciertos beneficios cardioprotectores y nefroprotectores por su mecanismo de acción. Los SGLT2 son inhibidores de la SGLT2, que es una proteína de captación de glucosa. Y bueno, pues acá, por ejemplo, en enfermedad renal crónica también nos da la opción de poder usar los agonistas de la GLP-1. Y en caso de que no se llegue a los objetivos usando un segundo fármaco antidiabético, pues presenta la opción de añadir un tercero, igual en relación a las características del paciente. No obstante, eh, este, la guía establece que como tratamiento farmacológico se puede usar un máximo de 3 fármacos antidiabéticos orales. En caso de que haya un fracaso en relación a los objetivos, lo que se va el siguiente paso y el último en este escalón es la insulinoterapia, que también es un mundo y bueno, para el caso, porque me dieron una hora nomás, creo que sería un poquito productivo verlo. Bien, ahora vamos a ver lo que son los casos clínicos. Bueno, en este caso he elegido dos. El, eh, el primero lo elegí porque es una de las complicaciones que siempre vamos a ver. Estoy seguro que los que hemos rotado ya en clínicas, al menos uno o hasta dos pacientes ya hemos visto esta complicación. Ya, bueno, vamos a leer un poco el relato cronológico para ir desglosando. Una dice, paciente femenino refiere que hace más de 9 días sufre accidente laboral con objeto punzante, que es en este caso un palito de anticucho, produciéndose una herida en el primer dedo de la mano derecha. En los días siguientes refiere presentar dolor en zona de lesión, por lo que acude al centro de salud donde recibe tratamiento analgésico y antibiótico. 5 días después refiere aparición de herida de aspecto necrótico acompañada de dolor 10 de 10. Tengan en cuenta esto, dolor 10 de 10. En escala EVA, junto a signos de flogosis en la zona afectada, donde había punzado con el palito de anticucho. Bueno, creo que ya hay algunos aspectos que podemos ir señalando de este relato clínico, de este relato cronológico, perdón. Uno, esto que había mencionado, el aspecto necrótico de la herida, que ya los que han visto esta patología ya más o menos ya tienen claro el diagnóstico que puede presentar. El dolor, la flogosis, que es un término que hace referencia o que incluye a 4 factores, que son el calor, el aumento de la temperatura en la zona, el rubor manifestado en enrojecimiento, la formación de edema y dolor, que es una reacción de nuestro sistema inmunitario a algún tipo de lesión. Y bueno, en cuanto a antecedentes de la paciente, menciona que tiene diabetes mellitus tipo 2 hace 8 años, que estaba controlada con metformina e insulina. Bueno, esto es un caso real que he visto en el hospital y que, bueno, tenía datos de este caso, por eso lo quise traer. Y que la paciente menciona que principalmente por descuido de ella y por falta de ingresos económicos, no presentó, o sea, no tenía no tenía una adecuada adherencia al tratamiento, por lo que esta diabetes estaba mal controlada.
Ahora veamos algunos aspectos adicionales. En cuanto a la exploración física, la estatura de la paciente era de 145 centímetros, un peso de 33. Una paciente, ya era una paciente mayor, con este peso es alarmante, pues, o bien una desnutrición crónica, o en este caso una diabetes. Y bueno, en base a estos dos calculamos el IMC, que nos sale 15,7. Y recuerden, chicos, que ya bajo peso se considera desde menor a 18,5, de 18 en algunos casos, lo cual ya nos da una de las manifestaciones clínicas más que habíamos mencionado en antes, más relevantes de la diabetes, que es la pérdida de peso. La presión arterial, bueno, dentro de los valores normales, podríamos decir, de 100/60, frecuencia cardíaca de igual forma, frecuencia respiratoria igual. Y bueno, recalcar el antecedente de diabetes mellitus tipo 2 hace 8 años. Y bueno, había tomado una plaquita para que puedan ver que a nivel de la falange distal, que había mencionado, donde se produjo la lesión con el palito de anticucho, que se produce o se ven, se aprecian en la placa, pues lesiones, como indicaba el relato, ¿no? Necróticas. Y esta es una de las complicaciones de la diabetes, que generalmente se va a presentar en la forma del famoso pie diabético. Pero el pie diabético, o sea, es una categoría dentro de las afectaciones vasculares de la diabetes, principalmente en regiones periféricas. Eh, Se le llama pie diabético porque la mayoría de los pacientes lo va a desarrollar en esa región por el mismo hecho de que son zonas más distales y que el retorno venoso se ve limitado por efecto de la gravedad. ¿Y por qué se produce esta alteración? Que en este caso eh, se le dio el diagnóstico de mano diabética. Mano diabética. ¿Y por qué se va a producir estas alteraciones, ya sea pie diabética o mano diabética? Primero, tengamos en cuenta que tenemos un vaso sanguíneo y bueno, acá tenemos una célula. ¿Y qué transporta la sangre principalmente? La sangre, pues, es obvio, ya todos lo sabemos, va a transportar oxígeno principalmente en cantidad. Y lamentablemente la La diabetes diabetes va a va a generar generar fisiopatológicamente alteraciones a nivel del endotelio. Y estas alteraciones se traducen principalmente o con mayor prevalencia en cuanto a la esclerosis de la pared vascular. ¿Qué implica ello? Que el aporte de oxígeno y de nutrientes se va a ver reducida o incluso inhibida en los tejidos periféricos debido a la esclerosis del vaso sanguíneo, que por su parte va a implicar un aumento de la presión en el vaso sanguíneo, que va a reducir el flujo. Y al reducirse el flujo, pues va a incrementar aún más la disminución del aporte de los sustratos necesarios para que esta celulita pueda vivir. Y si la célula no tiene con qué vivir, pues se va a morir. Se va a morir la célula y macroscópicamente la muerte conjunta de muchas células, pues se va a traducir en qué? En necrosis. Y bueno, para comentaros un poco más del caso, lamentablemente a esta paciente se le evaluó a través por interconsulta servicio de traumatología y pues se le tuvo que amputar el dedito, que es la resolución final ya cuando esta afectación al tejido periférico o tejido distal ha sido, pues, es irrecuperable, ya no hay nada que hacer. Y bueno, para nosotros podemos decir, ya se le amputa y queda ahí, pues se le da, se le realiza el proceso quirúrgico, se le dan sus antibióticos y ya se le manda para su casa. Pero ¿qué implica esto para el paciente? Nosotros, una de nuestras funciones principales es que tenemos el pulgar opuesto. Imagínense a la pobre señora, va a tener una deficiencia muy marcada para realizar sus actividades. Ello puede generar repercusión uno, tal vez tiene hijos y ella es el sustento de sus hijos. Va a haber un impacto económico directo
de la paciente. El mismo hecho de una cirugía, en este caso una cirugía de amputación, va a generar un efecto negativo en la paciente. No creo que aquí hay algún presente que quiera o tenga ganas de perder un miembro y sin sentirse mal o, o esté feliz por perder un dedo o una pierna. Bueno, bueno, pensándolo de esa forma, es un impacto negativo en nuestros pacientes eh, que se va a producir principalmente uno por la suma de muchos factores en los que nosotros estamos más involucrados. Uno, en una deficiencia en cuanto a la prevención. Por ahí hay una frase que dice, el mejor tratamiento es la prevención. O sea que eh, si una persona, bueno, esta exhortación va para nosotros mismos también, mantiene un adecuado estilo de vida, pues podemos evitar todas estas complicaciones futuras. Bien, ahora, eh, bueno chicos, el casito 2, había mencionado que lo iba a relacionar a la parte de nefrología. Bueno, si hay alguien de interna acá, tal vez presta atención, porque, bueno, estamos en renal y, bueno, por eso más que nada elegí este caso. Vamos a leerlo. Bueno, el caso dice, hombre de 55 años acude con fatiga que vimos que es un signo o síntoma inespecífico de la diabetes, ardor en los dedos de los pies, ardor, que esto va a estar relacionado a otra patología, que para el caso actual no la vamos a ver, ardor en los dedos de los pies y edema. Por ahora hay que dejarlo edema ahí, pero es algo que nos interesa en las extremidades inferiores que empeora progresivamente desde hace 3 meses. Tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, ya diagnosticada, mal controlada desde hace 20 años, o sea que podemos decir que uh, es una anemia, perdón, es una diabetes crónica. Y bueno, su medicación incluye metformina, que como hemos visto es el primer escalón terapéutico, amlodipino, que eh, amlodipino y atorvastatina. Son principalmente fármacos que están vinculados al control de la presión arterial y al control de, los, de, de las, de los lípidos en su concentración plasmática. Bueno, si seguimos, también se presentaron, bueno, se le recetaron semaglutida y empaglifosina hace años, pero no lo tomó debido al alto costo. No tiene alergias a medicamentos conocidos. Dice, no refiere a haber padecido enfermedades recientes, no tiene fiebre, no presentó pérdida de peso, disuria ni poliuria. En la última consulta de atención primaria, hace 9 meses, su hemoglobina glicosilada estaba dentro de estos valores, eran del 8,9%, que es mucho más superior de los objetivos que habíamos visto en antes. Y bueno, antes de seguir, quería mencionarles que, por ejemplo, en este caso el paciente no presenta pérdida de peso. En caso de la diabetes mellitus tipo 2, no todos los pacientes van a presentar pérdida de peso. Podemos decir que en la tipo 1 casi sí, todos. No obstante, este, eh, en particular patología actual, que es la tipo 2, no se va a presentar al 100% de todos los pacientes. ¿Y qué más nos quiere decir que no ha presentado pérdida de peso este paciente? Uno, que, bueno, que va a estar, que va a ir de la mano con el fracaso terapéutico farmacológico, ya que si el paciente sigue subidito de peso, es que los cambios en el estilo de vida pues no han sido efectivos o han sido prácticamente nulos. El paciente sigue manteniendo ciertas conductas sedentarias o de mala alimentación, pues que pueden haber repercutido negativamente en el control farmacológico. Bien, pasando un poco a algunos datos adicionales del paciente, nos dice que la estructura es 1,78, es un paciente de 130 kilos, que en base a estos dos datos sacamos el índice de masa corporal que nos sale 41, que es una obesidad superior al grado 3, una presión arterial de 148/96, que está dentro del valor de corte normal, sería de 120/80. Frecuencia cardíaca, bueno, esos son parámetros que están dentro de lo normal o dentro de los parámetros normales. Bueno, ¿qué más? En cuanto a la exploración física,
Eh, Aquí tenemos datos que pueden ser interesantes. Uno, a nivel cardiopulmonar, pues no hay alteración relevante. Los ruidos cardíacos están normales, no hay soplos, el murmullo vesicular pasa bien, está claro. En cuanto al abdomen, es blando, no doloroso, no distendido. Tejido celular subcutáneo, acá sí. Dice que hay edema con fovea de grado 2, de dos cruces, en extremidades inferiores, sin erupciones ni edema. Cuando hablamos de edema, pues es obviamente que estamos refiriéndonos a una alteración que va a producir retención de líquidos. ¿Y qué se produce esta retención de líquidos? Pues hay múltiples factores, pero uno, uno de los que son determinantes es la función de este organito importante, que es el riñón, que es el que filtra y regula el equilibrio hidroeléctrico en el casante. O sea que si estamos viendo edema, ya podemos ir por ahí sospechando que una de las alteraciones puede ser a nivel renal. Bueno, en cuanto a neurológico, eh, indica que del segundo al doceavo par están intactos en cuanto a su funcionalidad. Hay una adecuada, un índice de fuerza muscular, 5 de 5 en la escala de Daniels, en flexión y extensión en miembros superiores y inferiores. Presenta sensibilidad al pinchazo y a temperatura. Menciona que están disminuidas. Este contexto de hiporreflexia, que lo denominamos así, que es una disminución de la sensibilidad, está vinculada principalmente a una patología que, bueno, lo vamos a mencionar, pero no viene al caso, que es la neuropatía diabética. Es una enfermedad este, neuropática, por así decirlo, eh, que afecta, uno, a la parte motora, que en este caso no se evidencia, y a la parte sensitiva, pues que pues, va a haber una desensibilización, una disminución de la sensibilidad. Y el siguiente aspecto, en este caso clínico, es que se le tomó una muestra de orina, que es de color amarillo oscuro, con superficie espumosa. Cuando te digan, cuando hay pues espuma en la orina, indica que va a haber proteína. Y pues en una prueba con una tira reactiva muestra que se la cataloga con dos cruces. Y bueno, ya los aspectos que podemos resaltar en este caso es uno, la presencia del edema y lo que nosotros llamamos proteína en orina, que va a ser la proteinuria, que normalmente no debería haber. Y ya con estos dos aspectos podemos ir aún más remarcando el papel de lo que es el riñón. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo conmigo y por lo que ya se ha visto, por lo que se ha estudiado, que normalmente no debería haber proteína en la orina o las concentraciones de esta deberían ser bajas. Y el hecho de que haya manifestaciones, por ejemplo, la espuma es una manifestación ya macroscópica, indica que hay una alta concentración de proteínas en la orina. ¿Y quién es el órgano eh, responsable de la regulación de lo que sale a través de la orina? Pues el riñón. Y si tenemos un edema que puede presentar etiología renal y que ahí mismo lo complementamos con lo que es la proteinuria, pues ya nos da un valor agregado para pensar y para profundizar la sospecha diagnóstica en relación a alguna nefropatía. Y pues bueno, eh, algunos datos adicionales que se le pidió al paciente son estas pruebas eh, laboratoriales, donde lo que nos llama la atención es la proteína en la orina en 24 horas, que es un indicador laboratorial que va a confirmar aún más nuestra sospecha de alguna alteración renal. ¿Por qué? Porque bueno, el valor nos da 450 miligramos de proteína en la orina en 24 horas. Y esto es un
un valor bastante elevado. ¿Por qué? Porque lo normal tendría que ser menor, dentro del rango de 30 miligramos nada más en 24 horas. Y que haya presentado 450, pues ya nos indica por ahí el riñón está mal, el riñón está mal. Otro aspecto que podemos este, ver en este caso es, por ejemplo, el boom. ¿Qué es el boom? Es nitrógeno urémico en sangre. ¿Y quién va a regular ese nitrógeno urémico en sangre? Pues el riñoncito. Los valores normales del boom dentro de un adulto no van a pasar de lo que es 24, en caso de los varones. Por ejemplo, en una persona adulta, en un hombre, en un varón, el rango máximo se ve de 8 a 24 miligramos por decilitro. Pero en este laboratorio, en esta prueba laboratorial, pues está mucho más del valor, el valor máximo que se tiene de referencia. Otro aspecto es la creatinina, que también está incrementada. Y bueno, teniendo todos estos factores, los que vimos anteriormente y los que estamos viendo ahora, ya nuestra sospecha es casi directa que hay una alteración. ¿Y en qué estamos pensando? Los que estamos llevando el clínico, principalmente en una nefropatía diabética. Nefropatía diabética. Y esta nefropatía diabética, su mecanismo central va a ser una glomerulopatía secundaria. Ya hemos estado viendo que las glomerulopatías secundarias van a ser consecuencia de la presencia de una enfermedad adicional en el organismo que va a generar disfunción renal. Y ya tenemos, por ejemplo, ¿qué es la proteinuria? Estamos mencionando de la proteinuria, es el incremento anormal de proteína que vamos a tener dentro de la concentración urinaria. Y bueno, explicando un poco más, teniendo ya la sospecha de lo que es la nefropatía diabética, expliquemos un poco su patogenia. El incremento excesivo de glucosa a nivel plasmático va a generar lo que es daño renal. ¿Y a través de qué mecanismos se genera este daño renal? Uno, principalmente por incremento de lo que es, va a haber una vasodilatación a nivel de la arteria aferente y va a haber de manera contraria una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente. ¿Qué implica esto? Que va a haber un incremento en cuanto a la filtración glomerular. Recordemos, acá tenemos nuestro glomérulo. Aquí viene la arteria eferente y por acá sale la arteria eferente. Y acá tenemos nuestros túbulos. Bien, al haber, por ejemplo, una vasodilatación en cuanto a la arteriola aferente, va a llegar mayor volumen sanguíneo y pues va a haber mayor concentración sanguínea a nivel del glomérulo. Y al haber, de manera contraria, una vasoconstricción de la aferente, pues no va a haber una evacuación adecuada, lo que va a incrementar la filtración glomerular. En la larga, este aumento de filtración glomerular sostenida va a generar un contexto de esclerosis que, contrario a la fase inicial y en fases más crónicas ya, va a reducir, por el contrario, la tasa de filtración glomerular. Y bueno, siguiendo con un poco de la patogenia, esta glomerulosclerosis va a desencadenar lo que es la activación del sistema renina-angiotensina. ¿Por qué se produce esto? Porque tenemos glucosa que está llegando en grandes cantidades por la circulación renal. Esta glucosa, al filtrarse a nivel de los túbulos, va a estimular lo que son las SGLT2. Y hemos visto, ya hemos visto este término cuando hablé de los fármacos. Los SGLT2, ¿qué van a hacer? Pues estos van a reabsorber glucosa, pero no solo van a jalar glucosa, van a reabsorber glucosa. Al reabsorber esta glucosa, lo que va a hacer se va a llevar consigo sodio. Y este sodio, pues se va a ir, pues no va a pasar del túbulo contorneado proximal y va a llegar el filtrado, va a seguir transcurriendo normal hasta llegar al túbulo contorneado distal.
Y este túbulo con terneo distal va a decir, oye, no está llegando sodio, está pasando algo atrás. ¿Qué está pasando? Y, tenemos que corregirlo, tiene que seguir llegando sodio, porque no es normal. Y el mecanismo por el cual va a incrementar o va a generar o va a tratar de compensar esto, va a ser a través de la activación del sistema renina-angiotensina para generar la retención del sodio, que no está llegando sodio, y para incrementar indirectamente el flujo de lo que es la filtración glomerular, para que pueda compensarse, como había mencionado. Y pues indirectamente, ¿qué va a hacer este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pues va a generar hipertensión arterial, que es una patología que va a estar de la mano casi siempre con la diabetes. Y bueno, esto va a generar hiperfiltración glomerular, y esta hiperfiltración glomerular se traduce en lo que habíamos visto, albuminuria. ¿Qué es la albúmina? La albúmina es una proteína pero más específica, que nos va a indicar algún tipo de daño renal. Bueno, otro mecanismo adicional de la nefropatía diabética es el acúmulo o la nefrotoxicidad de los productos de degradación de glucosa, principalmente a través de ciertas vías como el estrés oxidativo y el aumento de la respuesta inflamatoria, que va a afectar principalmente a lo que es la membrana basal. Recordemos que en un glomérulo tenemos el endotelio, más arriba está la membrana basal, y a la membrana basal están unidas los podocitos. Y estos podocitos, en conjunto con la membrana basal, van a ser los que van a regular la filtración de las proteínas, ya que, por ejemplo, acá tenemos una proteína, sabemos que las proteínas tienen carga negativa, y estos podocitos también tienen carga negativa. Pues la proteína, al tratar de pasar por estos podocitos, pues por ley de magnetismo se van a repeler, son polos iguales. No obstante, al haber una disrupción de esta membrana basal por efecto glucotóxico, estos podocitos se van a desprender, no va a haber podocitos, no va a haber quien repela el pasaje de esta proteína, lo cual se va a traducir pues en lo que ya hemos visto como albuminuria, que en casos más extremos puede incluso llegar a desencadenar lo que es el síndrome nefrótico. Bien, y ahora este cuadrito final, ya para terminar, en relación a lo que es la nefropatía diabética, uno, se divide en estadios esta patología. Bueno, estos estadios están en relación a las manifestaciones clínicas que hacen alusión al daño renal que puede estar habiendo. Tenemos los estadios 1 y 2, donde pues los cambios más relevantes van a ser una alteración a nivel de la tasa de filtrado glomerular. Había mencionado por el mecanismo de vasodilatación de la arteria eferente y vasoconstricción de la arteria eferente, va a haber un incremento en cuanto a la filtración glomerular, que puede llegar a ser mayor a 130 mililitros por minuto. En el siguiente estadio, bueno, y estos dos estratos se presentan, el 1 y 2 se van a presentar dentro de los primeros 5 años. Habiendo continuado teniendo un mal manejo de la diabetes, concomitantemente a la nefropatía diabética, vamos a llegar al grado 3. Y este grado 3 ya presenta lo que es esto, lo que nos debe llamar la atención, una albuminuria marcada, en un rango aproximado de 30 a 300 miligramos en 24 horas en la medición. Y esta medición se debe dar este valor tenemos que obtenerlo en 2 o 3 muestras que se deben realizar dentro de 3 a 6 meses. Y es a nivel de este estadio 3 donde se produce lo que es la hipertensión, que también va en relación a la cronicidad del diabetes. Y esta hipertensión, por su parte, también va a generar daño renal. Y bueno, es aquí donde se empieza, como ya había mencionado, por la presencia de estos valores, a incrementar la eliminación de albúmina a través de la orina, que nos va a indicar ya la presencia de algún tipo de daño renal. No obstante, la tasa de filtrado glomerular, que en un inicio estaba elevada en estadios 1 y 2, va a descender. ¿Por qué? Porque había mencionado que al haber este incremento sostenido va a generar esclerosis. Esa esclerosis se va a fibrosar nuestro glomérulo.
y ya no va a filtrar adecuadamente. Y pues la tasa de filtración va a disminuir. Y ahora pasamos al, bueno, esto dentro de los 15 primeros años. Y ahora pasamos a los rangos más preocupantes y un poquito más peligrosos, ¿ya? Que son el 4 donde ya hay una hipertensión arterial sostenida por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y donde vamos a ya empezar a ver que esta albuminuria va a llegar a lo que son los rangos nefróticos. Había mencionado, había puesto acá el síndrome nefrótico. Y es en este caso, en este punto, donde la, la eliminación de albúmina a través de la orina va a llegar a valores mayores a 3,5 gramos, había dicho. Dentro, por ejemplo, en el estadio 3 era máximo 300 miligramos, pero ¿cuánto equivaldría a 3,5 gramos? O sea, estamos hablando de que aproximadamente se elimina en un día 3.500 miligramos de proteína, que ya entra dentro del rango nefrótico y pues nos da un criterio diagnóstico para esto, lo que es el síndrome nefrótico. Y acá está. Y bueno, progresivamente se mantiene, no hay un adecuado manejo de esta patología, pues termina desencadenando el estadio 5, que ya es una injuria renal, bueno, en este caso una enfermedad renal crónica, que en muchos casos va a implicar lo que es la diálisis. Y la diálisis es un procedimiento que es realmente agotador si es que tienen algún familiar que esté ya sometido de por vida a este proceso. Es es un proceso, pues una terapia extenuante y pues ampliamente limitante, ya que la persona no puede vivir por sí misma, no depende de una máquina. Bueno, eso sería todo en relación a estos casos clínicos.